desde Argentina. Es un placer hablar de nuevo con Gustavo Efron. Hola Gustavo y feliz año nuevo. Gracias, igualmente para ustedes. ¿Cómo andás, Raquel? ¿Todo bien por allá? Todo bien, encantados de compartir tus reflexiones. No sé sobre qué tema quieres hablarnos hoy, Gustavo. Bueno, hoy voy a continuar un poco con las investigaciones desarrolladas sobre el tema de la época del nazismo en la Argentina. Digamos, la vez pasada presenté una investigación sobre el tema de las escuelas nazis en la Argentina. Y ahora voy a hacer un comentario sobre algo que de alguna manera dura la guerra de prensa alemana en la Argentina. Quiere decir, los mismos periódicos alemanes en Argentina protagonizaron una disputa, ¿no?, entre dos periódicos fundamentalmente, que eran uno pro-nazi y uno muy anti-nazi, ¿no? Entonces, es muy interesante reflejar también estas controversias al interior de la comunidad alemana en Argentina, ¿no? Si bien homogéneamente una gran parte era adhería al nacionalsocialismo, o por lo menos de manera pasiva, digamos, ¿no? Entonces, bueno, había como una guerra de prensa entre dos periódicos, que era el Deutsche La Plata Zeitung y el Argentinische Tageblatt, ¿no? El Deutsche La Plata Zeitung, digamos, que se había opuesto a la República de Weimar y que anhelaba la restauración de la monarquía, ¿no? Es decir, representaba un poco a ese sector, ¿no? Estaba editado por Hernán Hack y era subsidiado por la embajada alemana, ¿no? Es decir, estaba apoyada por las principales empresas, aparte de alemanas del momento. Y en cambio, el otro diario era una minoría que estaba apoyándolo, que estaba integrada por liberales, demócratas, judíos, digamos, y que fue creciendo notablemente, ¿no? Justamente a medida que iban llegando judíos exiliados, opositores políticos y refugiados, ¿no? Este era el Argentinische Tageblatt, que era el periódico de la familia Alemán, ¿no? Fue fundado en 1889 y de a poco se fue constituyendo como un baluarte de la lucha contra el régimen, ¿no? La misma familia Alemán, que es, digamos, la que creó el colegio Pestalozzi, del cual hablamos en la anterior columna, ¿no? El diario bueno, era como muy notable, sobre todo las caricaturas sarcásticas que hacía sobre Hitler, el caricaturista Clement Morov, ¿no? Era muy destacado en la época. Ahora, en la Primera Guerra Mundial los dos diarios coincidieron en la defensa de Alemania ante los aliados, pero en Weimar, digamos, empezó la enemistad, ¿no?, que hizo eclosión con la llegada de Hitler al poder, ¿no? Esto, el trabajo, básicamente es una investigación de George Smart, ¿no? Es de la Universidad de Colonia, que hizo una investigación justamente que se llamó La Guerra de Prensa Alemana en la Argentina durante el nacionalsocialismo, del cual nosotros juntamente trabajamos mucho con él en forma conjunta en la investigación en Argentina, ¿no? Ahora, Roberto Alemann, ¿no?, cuenta que el diario que dirigía su padre, ¿no?, Ernesto Alemán, ¿no? Roberto Alemán es un economista muy conocido en Argentina, que luego participó de interesante contar de gobiernos militares, no sé cómo fue cambiando un poquito su postura, o más bien, digamos, fue en el tema económico siendo cómplice de otras cuestiones, ¿no? Ahora, su padre, Ernesto, ¿no?, publicaba muchos de los hechos aberrantes que ocurrieron en Alemania, ¿no? O sea, el Holocausto, sus comienzos, todo fue denunciado, ¿no? O sea, desde las primeras persecuciones, con informaciones a partir de amigos que venían de Inglaterra, Suiza y Francia, ¿no?, antes de estar ocupada, ¿no? Ahora, el Deutsche La Plata Zeitung fue desmintiendo tajantemente todas las informaciones del Tageblatt, ¿no?, sobre la represión contra los judíos, acusando al otro periódico de querer dar una imagen injusta y falsa de la nueva Alemania, como le llamaban, ¿no? A lo cual el Tageblatt respondió que los nazis durante 10 años, digamos, dijeron que habría juicios sangrientos, que rodarían cabezas y demás, y ahora que este programa de terror, digamos, está haciendo realidad, este grupo antisemita dice que las noticias sobre los hechos son mentiras, ¿no? Ahora, si todo se está desarrollando de acuerdo a lo programado durante 10 años, el diario ahora nazi, el diario subvencionado por los nazis, nunca ha tenido nada que objetar, ¿no?, al respecto. Entonces ese es un poco el debate que había al respecto.
Es interesante porque el trabajo de George Ismar, ¿no? Este investigador alemán, revela que el 31 de marzo del 33, el Deutsche Zeitung publicó una cita absurda, falsa, del líder sionista Teodoro Herzl, ¿no? En el Congreso Sionista de 1897. Dice: si un país trata de oponerse a nuestra influencia, entonces los judíos debemos lograr que los países vecinos le declaren guerra a ese país. Para ello debe agitar a la opinión pública utilizando la prensa. Esta es una falsa cita que utiliza el Deutsche Zeitung de Herzl, ¿no? Y el argentino Tageblatt puso en evidencia el engaño y dio un espacio al presidente de ese momento de la Organización Sionista Argentina, de la OSA, ¿no? Nathan Gesang, para que desmintiera justamente la información, con lo cual, bueno, toma un claro posicionamiento, ¿no? Ahora, cuando fue el 1 de abril del 33, que fue el boicot de anuncios, ¿no? Hubo un anuncio contra el Tageblatt, ¿no? De la comunidad alemana, que fue impulsado por la embajada alemana y el Deutsche Zeitung, digamos, fue todo un movimiento, ¿no? Imagínense lo que es el boicot para dar directamente, tirar abajo un diario. Y ya en el año 1924, junto con la Cámara de Comercio Alemana, el mismo periódico, el Deutsche Zeitung, había organizado una acción similar contra el enemigo periodístico, entre comillas, por sus notas pro Weimar y las críticas, digamos, a los alemanes monarquistas, ¿no? Ahora, ante esta nueva medida, el Tageblatt recibió el apoyo de personalidades políticas del país. Eso fue interesante, ¿no? O sea, como el diputado Enrique Dickmann, ¿no?, socialista, o Alberto Gerchunov, el famoso, digamos, autor de los gauchos judíos, ¿no? Que manifestaron en sus páginas, digamos, duras críticas a la intervención del gobierno alemán en la libertad de prensa en la Argentina, ¿no? De todas maneras, el boicot fue exitoso. O sea, muchas empresas alemanas y también argentinas que hacían negocios con las empresas alemanas retiraron sus anuncios. Y además, entre el 33 y el 36, 140 de las 150 asociaciones alemanas que difundían las actividades en el Tageblatt lo dejaron de hacer, ¿no? O sea, un claro ejemplo de la política de sincronización o Gestaltung, ¿no?, que de organizaciones alemanas que fue implementado por el Tercer Reich, ¿no? Así que, bueno, incluso, bueno, sabemos que había un partido, el Partido Nazi Argentina, marcaba de cerca todo el que publicara anuncios en el Tageblatt, ¿no? Incluso el 12 de mayo del 33, en su boletín oficial se preguntaba si el doctor Hillel, ¿no?, que publica muchos anuncios en el diario Sucio, es el mismo doctor Hillel, miembro del jefe del hospital alemán, ¿no? O sea que es como que estaba en una política de persecución, ¿no?, de contra los profesionales o médicos, demás que pudieran tener algún vínculo. También tema de despidos, ¿no? Cualquier empleado de las empresas alemanas que fuera encontrado con el diario en la mano era despedido, ¿no? Incluso pusieron una bomba incendiaria en la imprenta y llegaron, digamos, a paliar a redactores, digamos, y demás hechos de amedrentamiento, ¿no?, frente al diario, ¿no? Ahora, el Tageblatt contrarrestó económicamente el boicot y las persecuciones con la ampliación de su imprenta, digamos, que le permitió brindar servicios a otros periódicos, y además sus compradores se multiplicaron con la llegada de los exiliados, ¿no?, del nazismo, unos 45.000 judíos y 5.000 refugiados en los años 30, ¿no? Ahora, mientras tanto, en el Deutsche Zeitung buscaba presentar una imagen positiva de Alemania, ¿no? Publicando notas amistosas en español, tramitando a personalidades argentinas que habían visitado el Reich, escribiendo artículos sobre la maravilla técnica de Graf Zeppelin, que estaba visitando Argentina en esa época, ¿no? Y mientras tanto se estaba produciendo en Alemania la masacre de los líderes de la SA, ¿no?, el 30 de junio del 34, y sobre el cual no hizo ningún comentario, ¿no? Tampoco hizo ningún comentario de las leyes de Nuremberg, las leyes raciales de Nuremberg de septiembre de 35. Así que bueno, bien, en el contexto de lo que era la indiferencia argentina, no había una indiferencia fuerte de Argentina ante la presencia nazi, ¿no? Hasta 1938, ¿no?, cuando
la opinión pública se volvió en contra, motivado por la revelación del asunto de las escuelas, que fue contado en otra columna, ¿no?, de las escuelas nazis, y sobre todo por el plebiscito austríaco y el acto famoso de Luna Park de 1938, donde existieron 20.000 personas, ¿no? Esto fue lo que un poco despertó a la conciencia y rompió con la indiferencia sobre la presencia nazi en Argentina. Y en este contexto, el Tageblatt participó junto a varios diarios nacionales en una fuerte campaña en contra de la penetración nazi, en la que tuvo buenos aciertos, apoyando la actividad, por ejemplo, de la Comisión Investigadora de Actividades ante Argentina del Congreso, pero también magnificó el fenómeno y en el 39 llegó a publicar planos que revelaban una supuesta intención de ocupar la Patagonia, una versión que finalmente resultó ser falsa. Ahora, el Deutschlandplatter Zeitung reaccionó duramente frente a ese movimiento, ¿no? Y ante una acción policial contra los nazis en El Dorado, una localidad de Misiones, donde hay una comunidad nazi importante, en un suplemento en español publicado el 28 de julio del 40 señalaba que no es condenable ni atenta contra nadie que esos ciudadanos alemanes tengan en sus casas fotografías del Führer o banderas con la cruz esvástica, ¿no? Bueno, entre otras cosas que decía el artículo, ¿no? Finalmente, para cerrar un poco el comentario, el gobierno argentino prohibió finalmente el órgano pronazi el 17 de octubre del 44, ¿no?, poco antes de declararle la guerra a Alemania. Y el hijo del director, Germán Taft, fundó en ese momento entonces la Gaceta del Plata en español, que incluso duró poco tiempo y fue también clausurado, ¿no? En cambio, la Rotines Tageblatt, el diario de Alemán, antinazi, perduró todo el siglo y aún sigue saliendo como semanario hasta nuestros días, ¿no? Es un poco un capítulo poco conocido de esa historia, la historia del nazismo de la Alemania o de los alemanes en Argentina en esa época, que me parece importante ser comentado. Sí, muy, muy, muy interesante, con muchos datos, Gustavo, y reflexiones que nos hacen también, bueno, plantearnos cómo fue esa situación, ¿no? Cómo penetró el nazismo en Argentina. Muchísimas gracias por darnos a conocer esta batalla en la prensa argentina con estos dos periódicos, uno pro-nazi y otro anti-nazi absolutamente. Y la buena noticia es que quien ganó esta batalla, ¿no? En todos los sentidos. Y a la larga, sí, digamos, el Argentina Tageblatt fue el que perduró, obviamente. Bueno, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Raquel. Un saludo para todos.